cuidas y nos guardas. Gracias porque sabemos que en Cristo Jesús nuestras almas están seguras. Gracias, Dios, porque nosotros, teniendo el problema más grande del mundo, el pecado, tú enviaste a tu Hijo para resolver ese problema, porque nosotros no podíamos por nuestra propia cuenta. Nosotros no teníamos el poder, la capacidad ni la inclinación para resolver el problema del pecado. Pero tú enviaste, Dios, a tu Hijo para morir a favor nuestro y de una vez y para siempre perdonarnos, Señor, y por eso estamos agradecidos. Oh Dios y Padre Celestial, tú que eres tan bueno, recibe toda la gloria y toda la honra. Tú recibe todo el honor, Dios, porque tú solamente mereces la adoración. Así que en esta noche te pedimos, Padre, que lleven nuestros corazones a adorar y bendecir tu nombre a través de escuchar y estudiar tu palabra, Señor, que este tiempo de estudio sea uno fructífero y, Señor, que no solamente escuchemos, sino que también practiquemos, Dios, que creamos, que pongamos en obra, que tengamos fe genuina en todo lo que vamos a aprender en esta noche, Dios. Por Jesús, tu Hijo amado, pedimos todas las cosas. Amén y amén. Por lo general, las noticias hacen su dinero con un tipo de noticia específica. ¿Cuál usted cree que es? Mala. Muy buen dicho, muy bien dicho. Pero por lo general son las malas noticias, ¿verdad? Lo que cargan los canales, los periódicos, por el internet. No es que no hay buenas noticias, sí hay sus buenas noticias, pero cuando usted viene y compara la realidad de cuántas malas que contra buenas noticias hay, la triste realidad es que son pocas las buenas y mucho más las malas. Y podemos decir que nuestro mundo realmente está en un proceso de caos constante y continuo. Si no es una cosa, es otra. Si no son las enfermedades que atacan al mundo, son terroristas, son asesinatos, es droga, adicciones, corrupción en los gobiernos. Y podemos seguir haciendo la lista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y no se acaba. Y cuando pensamos que una cosa va a terminar, ¿verdad? Hasta aquí llegó este problema, cuando venimos a ver, hay otro. No hacen más que terminar de limpiar, ¿verdad?, la sangre de unos asesinatos en un lugar cuando ya están comenzando a limpiarla en otro lugar. ¿Okay? La verdad es que el mundo está lleno de muchos problemas y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que le sucede al mundo? ¿Qué es lo que le sucede a esta tierra y específicamente a las personas que viven en esta tierra, a los humanos? ¿Cuál es el problema que el hombre tiene? Muchas personas pues tratan de resolver o contestar esta pregunta y dicen, bueno, pues el problema del hombre uno quizás es económico, ¿verdad? Como no hay suficiente dinero, no hay suficientes provisiones para algunas personas, eso provoca que el hombre caiga en un estado de desesperación y cometa crímenes. Otros quizás digan el problema es judicial, quizás las cortes o los tribunales son corruptos o incapaces de manejar los casos. El problema es político, si el Congreso hiciera esto, si el presidente hiciera lo otro, o si el político aquel, el alcalde hiciera aquello, o si el gobernador hiciera la otra cosa y culpamos a la política, ¿verdad? Esos son los políticos son el problema de este mundo. Si no hubieran políticos no tuviesen un problema, dicen buenas personas, ¿verdad? Otros digan quizás, no, el problema es la falta de educación. La falta de educación, la gente no conoce suficiente, hay que educar más a la gente. Y si nosotros podemos educar más a la gente, quizás nosotros podamos lograr hacer que las personas modifiquen su comportamiento y resolvemos los problemas de la humanidad. Y aunque cada una de esas cosas, y quizás podemos seguir mencionando más cosas, ¿verdad? Pero cada una de esas cosas tienen cierto aspecto de verdad, sí. La gente por falta de educación hace sus cosas. La desesperación en medio de la necesidad lleva a la gente a hacer cosas. Sí es cierto, los políticos son corruptos, muchos de ellos. Sí es cierto, tenemos tribunales que son también igual de corruptos. Sí es cierto que quizás existan leyes que no son muy buenas, etcétera, etcétera. La realidad es que todas esas explicaciones del problema del mundo ven al problema del hombre como un problema estructural, como si fuera algo externo que es fácil de corregir. Por ejemplo, cuando usted
yo me he roto varias extremidades. en mis años de vida, pues tuve un accidente. Cuando tenía 11 años me rompí este brazo, luego a los 18 me rompí este otro, luego a los 30 y algo me rompí este otro. Me falta el derecho está bueno todavía, la pierna derecha está buena todavía, esa no me la he roto todavía. Usted va y se lastima de esa manera, va al médico y el médico ¿qué hace? Le hace una operación, le hace un procedimiento, etcétera, etcétera. Le resuelven el asunto, la pierna que estaba rota se sana, ¿verdad? O cualquier otra problema que usted tenga, quizás algo que está mal, pues tenemos muchos procesos medicinales hoy día que pueden implementarse para poder entrar y corregir el problema que existe. A mí de vez en cuando me dan dolores de espalda y voy al quiropráctico que me dé un golpe, un tirón allá en la espalda y hace como 4 o 5 ruidos. Y salgo de ahí como si estuviera en las nubes caminando casi, ¿sí? Pasa que paso mucho tiempo sentado, yo trabajo mucho en un escritorio sentado y a veces la espalda, los músculos se tensan, ¿verdad? Y necesita alineamiento, necesita corrección. Muchas personas ven el problema del hombre como algo así. Cuando definimos el problema del hombre como un problema socioeconómico, político, judicial o de educación, etcétera, etcétera, lo que estamos diciendo es que el problema del hombre es como un hueso roto que lo que hay que hacer es ponerlo de vuelta en su lugar. Si logramos resolver el problema político, si logramos resolver el problema económico, si logramos resolver el problema de la educación o la falta de educación, si logramos resolver el problema judicial, si logramos resolver el problema del racismo y cuántas otras cosas nos podemos decir. Si logramos resolver esos problemas, el problema del hombre se resuelve, dirán algunos. Y muchas personas pasan una vida entera tratando de resolver cada una de esas situaciones externas. El problema está en que si vamos a ser honestos y si reconocemos lo que la palabra enseña, el problema del hombre no es uno estructural, no es un hueso que está fuera del lugar que hay que ponerlo en su sitio. El problema del hombre es uno interno. ¿Ve? El problema del hombre es moral. El problema del hombre es que su ser interno está manchado. ¿Ve? Nosotros por lo general, la humanidad siempre ha hecho esto. Tratamos de tomar el problema nuestro y ponerlo fuera. Siempre. Vamos a ver, estoy en una situación, estoy en este problema, tengo esto crítico y tratamos de tomar el problema y ver qué es lo que hay afuera de mí que está provocando esta situación en la cual yo me encuentro. Eso es lo que los psicólogos hacen. Te va al psicólogo, el psicólogo le dice, cuéntame la historia de tu vida. Y luego te dicen, eso fue cuando tú eras niño, te pasó esto y por eso tienes este problema hoy día. Están externalizando la condición del hombre. Y siempre hemos hecho eso, siempre hemos culpado a alguien afuera. Eso sí desde huerto. Adán, tú te comiste el fruto. No fui yo, fue Eva. Eva, tú te comiste el fruto. No fui yo, fue la serpiente. ¿Ve? Siempre hemos nosotros buscado culpar otra cosa por nuestra condición. El problema del hombre no es externo. El problema del hombre no es estructural, no es político, no es social, no es judicial, no es económico. El problema del hombre es moral. Esa es la raíz. Esa es de ahí donde surge todas las otras injusticias, todos los otros pecados, todos los otros problemas que el hombre tiene, viene de la raíz principal y es que el hombre dentro de sí está corrompido. ¿Okay? Así que nuestros mayores problemas no son como el mundo dice. El mundo dice que nuestros mayores problemas son estructurales. El cristianismo dice que nuestro mayor problema es moral y es el problema del pecado. ¿Okay? Ese es el problema nuestro. Ese es el problema de todo hombre. A la gente no le gusta escuchar este mensaje, a muchas personas prefieren ignorarlo, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el problema nuestro no es, una vez más, estructural. Como si nosotros pudiésemos arreglarnos a nosotros mismos. Mucha gente piensa que el hombre es capaz. Si el hombre solamente ajustara aquí este tornillo y quitara esta pieza y pusiera esta otra, el hombre logrará ser tremenda persona y podrá resolver sus problemas. Ignora ese tipo de forma de pensar, ignora que hay un problema moral que el hombre tiene, que nos daña a todos y que a su misma vez entonces ha arruinado toda la estructura de la sociedad.
¿Por qué usted cree que tenemos políticos corruptos? ¿Por qué usted cree que tenemos asesinatos? ¿Por qué usted cree que tenemos familias corrompidas y destruidas? ¿Por qué usted cree que tenemos todos esos problemas? Esas no son las raíces, esos son los resultados. Es como cuando está el médico dice, tiene fiebre, pero hay que ver qué es lo que está causando la fiebre, ¿verdad? Ese es el síntoma es la fiebre, pero hay algo dentro de ti que está provocando la fiebre. Entonces vamos a ver qué es lo que está dando ese problema. Hay que hacer un diagnóstico de tu situación para poder saber cuál es el problema. En el caso del hombre, el hombre no tiene problemas externos, el hombre no tiene problemas estructurales, el hombre tiene un problema que se llama pecado y es interno y moral. ¿Ok? Interno y moral. Ahora, cuando vamos a hablar del pecado y el problema del pecado, por supuesto, tenemos que hablar del estándar perfecto de Dios. Del estándar. Si vamos a hablar de que hay pecado, ¿qué es lo que hace que el pecado sea pecado? ¿Entienden eso? Es lo que quiero decir. O sea, ¿por qué es pecado? ¿Por qué el pecado es pecado? Si no existiese un estándar supremo y divino, si no existiese una regla, si no existiese una autoridad sobre todas las cosas que determina lo que está bien y lo que está mal, entonces el pecado no sería pecado. ¿Entienden eso lo que quiero decir? Por eso es que muchas personas, por ejemplo, la raíz, por ejemplo, del ateísmo es que el hombre quiere librarse del sentido de culpa que tiene por estar en una condición pecaminosa. Entonces, al querer librarse con todas sus fuerzas de sentirse culpable por ser pecador, el hombre ahora comienza a inventarse formas de librarse de eso. Una de ellas, por supuesto, es decir, pues, Dios no existe. Me libro de la culpa. Porque si elimino al dador de la ley, entonces puedo eliminar las consecuencias de romper la ley. ¿Ves? Porque estoy eliminando al juez que me juzgará. Entonces el ateísmo encuentra su raíz en la necesidad del hombre de querer librarse de la culpa. El hombre sabe que es culpable dentro de sí. Vamos a decir, Dios no existe. Otra forma que el hombre lidia con el pecado es inventándose religiones. Entonces, bueno, no quiero el Dios que es absolutamente santo, perfecto, todopoderoso de la Biblia. No quiero a ese Dios porque ese Dios me juzga y me condena. Pero me voy entonces a inventar un Dios de acuerdo a mi imagen y mi semejanza. ¿Y a dónde son los ídolos? ¿Qué son los ídolos? Si no son nada más y nada menos que intentos del hombre de crear dioses de acuerdo a su forma de pensar. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Esos son los ídolos, dioses que el hombre se hace de acuerdo a su imagen y su semejanza. En el huerto, allá en la creación, Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Luego el hombre trató de hacer a su Dios a la imagen y semejanza del hombre. Y es lo que el hombre ha venido haciendo desde siempre, desde el principio. Haciendo ídolos, creando dioses en su mente y en su corazón. Dioses que lo justifican, dioses que no lo condenan, dioses que no le dan culpa. Dioses que no son perfectos, que no son totalmente santos y que por tal razón el hombre puede sentirse cómodo hasta cierto punto adorándolos. La realidad es que para que haya pecado, por supuesto, tiene que haber un dador de la ley, una autoridad suprema y un estándar supremo y autoritativo. Si Dios no existiese, no existiría tampoco el pecado. Porque Dios lo que revela, el que revela el pecado es Dios, porque todo lo que se opone entonces a Dios es el pecado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, seguimos entonces. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a descubrir, vamos a ver, y yo creo que esto es claro para ustedes, que el pecado es central en la historia bíblica. Usted no puede tener la historia bíblica aparte de este concepto y doctrina del pecado. No puede. Desde el principio usted va a ver cómo en Génesis 3, la historia de la creación 1, la explicación más detallada de la creación, Génesis 2, y ya inmediatamente en Génesis 3 tenemos el pecado introducido. Usted no puede tener el resto de la Biblia sin eso, es importantísimo. Usted elimina en Génesis 3 de la Biblia, usted no tiene evangelio, usted no tiene salvador, usted coge toda la palabra y la rompe. Porque es fundamental para nuestro entendimiento del resto de la Biblia lo que ocurrió allí
en Génesis 3. Es más, usted va a través de Génesis y usted ve el primer asesinato que ocurre en Génesis 4. Usted va al capítulo 5 de Génesis y usted ve el aumento del pecado entre las familias de la tierra. Hasta el punto en que llegamos al capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis, que nos encontramos con la historia de Noé y el diluvio. Y luego más adelante usted llega al Génesis 11 con la historia de la Torre de Babel. ¿Cuál es la base de todas esas cosas? Génesis 3. Génesis 3 nos describe a nosotros lo que es la raíz que ahora ha creado todos estos problemas que nosotros vemos a través de la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra pecado es constantemente utilizada. Es común. Hay 3 palabras específicas que se utilizan, o tres formas que se utiliza la palabra pecado en el Antiguo Testamento. Y voy a dar las definiciones de cada una de ellas. La primera es no alcanzar el objetivo. Están ahí en la hojita que le entregué. Basado en las palabras hebreas que se utilizan en la Biblia para la palabra pecado, la primera podría definirse como no alcanzar el objetivo, como quedarse corto, no llegar, no dar la medida total de lo que es. Implica perder, fallar o no alcanzar el objetivo, ¿verdad? La otra palabra que se puede utilizar es una que denota maldad, denota perversión, iniquidad. La palabra iniquidad, usted en el Antiguo Testamento se usa mucha. Iniquidades o la maldad. ¿Okay? Tiene que ver con la perversión dentro del corazón de la persona. Y la otra, podemos hablar tiene un aspecto legal. Tiene que ver con transgresión, tiene que ver con rebelión, tiene que ver con crimen, tiene que ver con levantarse en contra de la ley de Dios, tiene que ver con cometer un quebrantamiento, es romper el estándar divino. ¿Okay? Así que el pecado es no dar la medida que Dios exige. El pecado es pervertir todos los deseos del corazón nuestro, es romper la ley de Dios. Eso es el pecado. ¿Okay? Es como una injusticia, impiedad, y es una deuda que nosotros debemos pagar. Es lo que nos separa de Dios. Mira lo que dice Génesis 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Usted ve ese texto? Mira cómo aplica Isaías ahí el concepto de pecado. Vuestras iniquidades han hecho ¿una qué? Una división. ¿La ve ahí, verdad? Una separación. Vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. O sea, Dios oculta el rostro de su pueblo por el pecado. Es lo que quiere decir. Dios se separa del hombre por el pecado. En las próximas semanas, mientras vayamos discutiendo en Romanos capítulo 1, ya mismo llegaremos allá a través del mes de mayo y junio, en las predicaciones de los domingos. Cuando lleguemos al verso 18 del capítulo 1, Pablo comienza a darnos la condición del hombre. Y una de las cosas que es interesante ver a través del capítulo 18, del capítulo 1, verso 18 en adelante de Romanos, es que Pablo constantemente habla de que Dios abandona o Dios entrega. Dios, por cuanto no quisieron considerar a Dios ni darle gracia ni darle gloria, Dios los entregó. Dios los entregó. 3 veces se dice Dios los entregó. O sea, Dios abandona o se separa del hombre y deja que el hombre viva en las consecuencias de sus acciones. El pecado nos separa de Dios. Dios torna su rostro en contra del pecador para no oír. Ahora, nosotros sabemos que Dios nos ha ofrecido una solución al pecado, ¿verdad? La única solución que existe para el pecado tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista allá en Juan 1:29. Y por esa razón es por la cual Jesucristo fue llamado Jesús. De todos los nombres que Dios le da, podía haber escogido para su Hijo, para el Verbo hecho carnes,
usted sabe, carne. Ustedes recuerdan que Dios envía al ángel a José en un sueño y le dice a José, pondrás por nombre Jesús. ¿Y cuál es la razón por la cual el ángel le dice que debe ponerle por nombre Jesús? ¿Quién se recuerda? El ángel dice, pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que el ángel le dice a José en el sueño. Ponle por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús quiere decir Salvador. Salvador. ¿Ok? Entonces, la única solución que nosotros bien sabemos que tenemos al problema del pecado es Jesucristo. Ahora, vamos a hablar un poquito en más detalles respecto a la doctrina del pecado, y específicamente al inicio del pecado, la esencia del pecado, el origen del pecado, etcétera, etcétera. Y si usted va a coger un capítulo en la Biblia para usted ir a comenzar a hablar del pecado, ¿cuál cogeríamos? Génesis 3. Exacto. Cogemos Génesis 3. No voy a leerlo para no pasar mucho tiempo en Génesis 3, pero solamente repasar lo que ocurrió allí. Ustedes saben que la serpiente aparece, Satanás tomando forma de serpiente, se aparece delante de la mujer y comienza a tentarla a ella. ¿Y cuál es lo primero que Satanás hace? Satanás dice, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios está seguro que Dios dijo eso, que no comáis? Y la mujer responde, no, Dios dijo que podemos comer de los frutos, pero de que está en el medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dice, no, ustedes no van a morir. Solamente Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos y vosotros seréis como Dios, ustedes conocerán el bien y el mal. Y la mujer dice en Génesis 3 que vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió y le dio también a su marido, o sea, Adán, que el cual así comió como ella, o que estaba junto a ella cuando comieron. Y le fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, o sea, entró el conocimiento del pecado en sus mentes. Vieron que habían quebrantado la ley de Dios y fueron y tuvieron que esconderse, porque ahora la conciencia los acusaba por la condición en la que estaban. ¿Okay? Ahora, notemos algo. En el inicio ahí en Génesis 3, el pecado de Adán y Eva buscó redefinir la base del conocimiento y trató de dar una respuesta a la pregunta, ¿qué es la verdad? Dios ya había dado una instrucción, ¿se recuerdan? Ya Dios había dicho, ustedes podrán comer de todos estos árboles, excepto de este, porque el día en que de él comiere, ¿qué le dijo Dios a ellos? Moriréis. ¿Verdad? Moriréis. Dios les dijo, el día que comiere de él, moriréis. Dios les dijo a ellos. Pero ¿qué dice Satanás? Cuando viene y entra en la escena, Satanás dice, no moriréis. ¿Usted ve la contradicción? Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién es verdadero? ¿Dios o la serpiente o Satanás, verdad? Porque Dios dice, el día que comiere moriréis. Y Satanás dice, no moriréis. No moriréis. ¿Ve? Hay una contradicción. Así que, díganme, hermano Ovidio. ¿Eva cayó por inocente? No. La palabra dice que Eva fue engañada. O sea, Eva creyó que lo que Satanás estaba diciendo, la serpiente estaba diciéndole, era verdadero. Ella fue engañada y por eso cayó en transgresión. Pero ella le creyó a la serpiente. Ese es el problema. Fuera inocente o no fuera inocente. ¿No? Y además de eso, no solamente fue Eva, porque Adán estaba junto con ella y los dos pecaron juntos. El problema no era la inocencia. El problema es que ya Dios le había dado una instrucción específica. Ya Dios había dicho, no comas. Si comes, esto ocurre. Y fueron en contra de lo que Dios hizo. Así que fueron totalmente culpables. Así no podemos, que eran inocentes, vamos a librarlos de culpa. No, fueron culpables porque ya Dios había dado una instrucción de lo que podían y no podían hacer. Midalia, ¿me digas decir algo? Correcto, sí. Parte de la estrategia de Satanás fue poner la duda. Porque si usted nota que lo primero que la serpiente le dice es, con que Dios ha dicho. Ya inmediatamente la pregunta está intencionada
para hacer que ella dudase de lo que Dios había dicho. ¿De verdad Dios dijo eso? ¿Será que Dios está diciéndome la verdad? Y ahí viene el pecado de Adán y Eva, redefine lo que hizo, fue tomó, redefine lo que es la verdad. En vez de creerle a Dios, dudaron la verdad de Dios y creyeron la mentira de Satanás. ¿Okay? Podríamos decir que habría inocencia si Dios nunca le había dado una instrucción. Supongamos que Dios los pone en el huerto y le dice, coman, y se va y los deja. Y un día llega Dios y le dice, ¿qué ustedes hacen comiendo de ese? Ustedes no se pueden comer. ¿Qué ocurre? Ellos comieron en inocencia, porque Dios no le había dado ninguna instrucción respecto a lo que podían o no podían hacer. Pero la instrucción de Dios fue bien sencilla. Fue bien sencillo lo que Dios le dijo. Miren, sojuzgar la tierra, ustedes van a ser los reyes de este mundo. Por así decirlo, Dios le dijo, Dios los puso como gobernantes de la tierra. Ustedes van a sojuzgar la tierra, ustedes gobernarán sobre las aves de los cielos, sobre los animales del campo, sobre todos los peces del mar. Ustedes son los que tienen control sobre la naturaleza. Aquí les pongo esto, sojuzguen la tierra, guarden el huerto, cultívenlo, estén ahí, solo que no coman de ese árbol. La instrucción fue bien sencilla. Ellos tenían la instrucción, ellos tenían el mandato. Así que la violación de la instrucción del mandato, que es una ley, acuérdense, es ley. Moisés no ha llegado a la escena, no tenemos el Pentateuco, no tenemos la ley mosaica, ¿verdad? Pero ya es ley, porque ya Dios había hablado. Dios habla, cuando Dios habla, lo que Dios habla es ley. Lo que Dios habla es verdadero, lo que Dios habla es autoritativo, ¿verdad? Y Dios dijo, no comáis de ese árbol. Y como ya tenían instrucción, el pecado no fue en ningún nivel de inocencia, sino que fue adrede, sabiendo que estaban rompiendo lo que Dios había dicho. Dios ha dicho, no lo hagan. Decidieron como quiera hacerlo. Pero note algo, una vez más, para repasar. Redefine la verdad. ¿Qué es la verdad? Por un lado Dios dice, no coman. Por el otro lado Satanás, porque moriréis. Satanás dice, no, coman sí, porque no moriréis. Ve que hay una contradicción. Miren, Satanás lo que hizo efectivamente fue llamar a mentiroso a Dios. Fue lo que hizo. Satanás llamó a Dios mentiroso. Así que el pecado comienza con creer una mentira y no creer a Dios. No le creyeron a Dios, pero creyeron la mentira de Satanás. ¿Ok? Otra cosa más. Su pecado buscó redefinir la base de los estándares morales y dio una respuesta a la pregunta, ¿qué es lo correcto? Dios había dicho que lo que era moralmente correcto para Adán y Eva, y eso era que no comieran del árbol que él había prohibido. Dios ya había dicho que era lo correcto, pero la serpiente ahora viene, sugiere ahora que es correcto comer del árbol, ¿ve? Redefine el estándar, redefine lo que es correcto moralmente hablando. Por un lado Dios había dicho, lo correcto es que no coman, por otro lado la serpiente viene y dice, lo correcto es que coman. ¿Ve cómo se redefine ahora el estándar moral, la ley? Entonces, el hombre, por así decirlo, termina convirtiéndose en la autoridad, en este caso, de lo que es correcto o no. Y ese ha sido el problema que nosotros tenemos. Nosotros siempre creemos que estamos bien. Nosotros no somos nuestros propios jueces, nosotros somos nuestros propios fiscales, nosotros somos nuestros propios abogados, ¿ok? Nosotros determinamos lo que está bien y lo que está mal, y el hombre cree, y cuando digo nosotros, hablo de la humanidad en general, busca decir por su propia cuenta lo que él dice que está bien, lo que está mal. Y por eso hoy día vivimos en un mundo en lo que a lo bueno se le llama malo y a lo malo, bueno. ¿Usted ha visto la degeneración, por ejemplo, del núcleo familiar, por ejemplo? Si usted puede ver cómo hoy día hemos redefinido el matrimonio hasta el nivel en que ya a veces dentro de la sociedad, a nivel el matrimonio es casi irreconocible, ¿verdad? Hoy se casan unos con otros de manera completamente corrompida. Hay gente que están buscando ahora ya casarse con los animales. Y ahora no dude que te va a escuchar, porque ya hay por ahí gente haciendo ruido. Que los pedofilios ahora también quieren, pues yo también puedo casarme con un chico o una chica, porque son mis preferencias personales.
Porque tú me vas a meter a la cárcel por yo ser un pedofilio o una pedofilia. Yo puedo casarme con un menor de edad. La corrupción. El estándar, mi amado hermano, el estándar de Dios es intercambiado por el estándar del hombre. Eso fue lo que ocurrió allí en el huerto. Dios dijo no, nosotros dijimos sí, cambiamos el estándar de lo que es correcto moralmente hablando. ¿Okay? También el pecado de Adán y Eva, el punto número C, buscó redefinir la base de la identidad y dio una respuesta diferente a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Okay? La contestación correcta a esa pregunta, ¿quién soy yo? O en el caso de Adán y Eva, es que ellos eran criaturas de Dios, dependientes de Dios y que deberían estar siempre subordinados o sometidos a Dios como su creador y como Señor. Pero Eva primero y luego Adán sucumbieron ante la tentación y quisieron ser ellos dioses, ¿ve? Satanás dijo, no, el día que ustedes comieran, no es que van a morir, es que vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Y Eva lo deseó y Adán lo deseó también, desearon ser como Dios. Ellos ahora trataron de intercambiar su posición. Dios había dicho, ustedes son criaturas y yo soy creador. Y ahora la criatura quiere hacerse creador. ¿Ven? Bueno, todos los que ustedes han criado aquí o están criando, desde un punto u otro han pasado por algo similar. Llega un punto en el cual el hijo se cree que es padre. Se creen que mandan. El otro día salimos del servicio. Yo siempre salgo un poquito más tarde de ustedes porque me quedo para el servicio de inglés y cuando salgo aquí son las 1:30 más o menos cuando vengo saliendo. Y entonces tenemos hambre, vamos a almorzar y el nene grande mío, no, para allá no, para allá no, para allá no. Bueno, buscando un restaurante para donde comer y él a todo lo que decía, pues decía que no. Y yo dije, mira, para un momento. El que tiene el carro soy yo y el que carga los chavos soy yo, así que yo decido para dónde voy. El día que tú tengas dinero y tú me quieres invitar a mí a comer, entonces con gusto tú dices para dónde vamos a comer. Pero mientras yo sea papá decide para dónde vamos. Así que cállate la boca, no digamos nada y vamos para allá. Después estamos comiéndolo más bien y contentos, ¿verdad? Ay, sí, qué comida más buena, me gustó mucho el restaurante. El punto es que siempre llega un momento en el cual ellos se creen que mandan, se creen que ellos son los jefes. Fue lo que ocurrió literalmente allí. El hombre trató de intercambiar su posición. Dios le había dicho, ustedes son mis criaturas, sí, y yo los había puesto como gobernantes sobre la tierra, supervisores de la creación, pero no dejaban de ser dependientes de Dios, ellos dependían de Dios. Ustedes son criaturas, pero ¿qué hicieron las criaturas? Tratando de tomar la posición del Creador y buscaron ser como Dios. Acuérdense que Satanás, su pecado, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Se rebeló, ¿y cómo se rebeló Satanás? Se quería ser como Dios. Dice, si usted lee los textos en Isaías y Ezequiel, que hablan de la caída de Satanás, va a ver que allí nos habla de que él buscó ascender y sentarse en el trono del Altísimo. ¿Ve? Yo voy al monte, me subiré al monte santo de Dios y allí me sentaré en su lugar y yo seré el digno de adoración. Alabanza, Satanás quiso ser como Dios. Dios dijo, no, muchacho. Tú eres criatura, yo soy el creador. Y Dios expulsa a Satanás. Ahora, lo que Satanás no pudo hacer, ser como Dios, le trató de vender esa misma idea al hombre. Tú puedes ser como Dios también. Tú puedes ser tu propio Dios. Entonces, el pecado de Eva cambia totalmente la posición y la naturaleza, o trata de redefinir quién es el hombre. ¿Okay? Así que vemos que el orgullo está en el corazón de la persona. El pecado, abandonar a Dios en vez de depender de Dios. La gente en aquel momento buscaron separarse de Dios. ¿Okay? Dios creó a Adán y a Eva una condición buena, pero ellos por la tentación y el orgullo en su corazón cayeron. Y esto es lo que nosotros le llamamos a nosotros como la caída, ¿verdad? La caída. Ahora, consideremos el próximo punto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos bien, ok. Yo siempre digo que si no hay pregunta es que me entendieron bien o no entendieron nada, ¿verdad? Porque una de dos. El origen, vamos a hablar un poquito acerca del origen del pecado. Lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de origen del pecado es que el pecado no se origina con Dios.
Lo primero que tenemos que entender, la Biblia nunca le atribuye a Dios el origen. Dios no creó el pecado, eso nunca está en la Escritura. Dios es totalmente separado del pecado. El pecado y el mal son ajenos a Dios. Dios es limpio, Dios es puro, Él no hay pecado en Él, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice Santiago 1:13. ¿Okay? Él es totalmente santo, Él es totalmente perfecto, no hay iniquidad en Él, Él es justo y Él es recto, dice Deuteronomio 32:4. O sea, que no hay pecado en Dios. Dios no es el origen, el autor del pecado. ¿Okay? Ahora, sí sabemos por el testimonio de la Escritura que antes de que el pecado entrase en la humanidad a través de Adán y Eva, ya existía el pecado en la creación, porque tenemos claramente detallado en la Escritura de que algunos ángeles, no todos los ángeles, ¿verdad? Pero algunos ángeles pecaron y se rebelaron en contra de Dios. ¿Okay? Y claramente tenemos la evidencia de que Satanás fue el primero en pecar, porque el que tentó a Eva a pecar, ¿quién fue? La serpiente antigua, el diablo, ¿verdad? Y él estaba en una condición pecaminosa. ¿Okay? Dios no es un primero, una vez más, Dios no es el originador, el autor del pecado. También sabemos que el pecado se origina dentro de los ángeles que se rebelan en contra de Dios, y que luego eventualmente el pecado viene aún a la creación aquí en la humanidad a través de la tentación. El otro punto que quiero que examinemos es que Dios es soberano, pero la soberanía de Dios no implica o no indica que Dios es el autor del pecado. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, decimos que Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios tiene control sobre lo bueno y Dios tiene control sobre lo malo. Y estas dos cosas, esta declaración es compatible con la naturaleza de Dios. La Escritura nos revela a nosotros que Dios es soberano sobre todas las cosas. Mas, sin embargo, la Escritura también nos habla a nosotros de que Dios no es el autor o el que origina el pecado. Él nunca ha hecho algo malo. Digan, hermano. Por supuesto. Claro que lo sabía así. ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Claro que sí. Miren, aquí nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y llegar a la conclusión de que hay algunos misterios que quizás nosotros no podemos resolver aquí en la tierra. Por ejemplo, la Biblia enseña que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado. ¿Cuándo? Dice la Biblia. Antes de la fundación del mundo. Ya el Hijo de Dios había sido seleccionado, escogido, ungido como el Cordero de Dios, que sería la ofrenda por el pecado antes de que Dios creara el mundo y hubiese pecado en el mundo. ¿Okay? Es claro. Jesús no fue el plan B de Dios. Ay, hasta Adán me quebró la creación ahora. ¿Qué voy a hacer? Vamos a buscar a alguien que me limpie este problema. Adán me tiró toda la comida al piso, a buscar a alguien que venga con el trapeador y me limpie la cocina. ¿Eso fue lo que ocurrió? No, siempre el plan de la salvación estuvo ahí. Pero ahora, este es el misterio, en donde aunque Dios de antemano lo sabía, y Dios de antemano había hecho el plan, y Dios de antemano había ordenado que el Hijo fuese la ofrenda como el cordero sacrificial de Dios por el pecado, Dios no ordenó ni fue el autor del pecado, o sea, no se originó en Dios. Y tenemos que aprender quizás nosotros a estar a estar contentos o cómodos o conformados con saber de que hay misterios en Dios. La Biblia dice que Él es soberano sobre el bien y el mal, y la misma vez dice que Él no es el autor del pecado. Y yo tengo que creer tal realidad. La Biblia dice que Dios creó al hombre en total santidad e inocencia, pero también dice que antes de la fundación del mundo ya Dios había proveído una ofrenda por el pecado, porque Jesucristo ya había sido escogido para morir por los pecadores antes que Dios creara el mundo. Y ahí entramos en un área en el cual tenemos que admitir que son secretos de Dios. Tenemos que admitir tal cosa.
Si nosotros tratamos de resolver esto, estaremos presumiendo realmente. Estaremos presumiendo de que conocemos las cosas que solamente le pertenecen a Dios conocer. Estaré yo presumiendo de yo conocer los secretos divinos. Mira, hermano, hay cosas que son reveladas para nosotros conocerlas y las conocemos. Y hay cosas, la palabra es clara en esto, que están ocultas y que le pertenecen a Dios. Y en este caso, ¿cómo es que Dios es totalmente bueno? Totalmente bueno. ¿Cómo es que Dios no es el autor del pecado? ¿Cómo es que Dios no origina el pecado? Pero ¿cómo es que Dios aún usa el pecado para completar sus propósitos? Y como Dios antes de la fundación del mundo había provisto una ofrenda por el pecado antes que el hombre pecara. Todos esos son misterios. Yo creo cada una de esas cosas, pero a la misma vez confieso que no puedo quizás reconciliarlos todos. La realidad es esta. Miren, esto yo creo que ocurre con cada doctrina básica y fundamental del cristianismo. Hay una tensión. Hay una tensión en nosotros quizás no lograr entender a cabalidad y totalidad cómo es que se reconcilian cada una de esas doctrinas. Y eso ocurre con cada doctrina, se lo demuestro ahora. La doctrina de la eternidad de Dios. Eso mismo, hermano, coge nuestro cerebro minúsculo y lo lleva a un límite que nos hace casi imposible comprenderlo. Que Dios no tiene comienzo, que Dios vive fuera del tiempo, que Él no es afectado por el tiempo y el espacio, que Él no tiene inicio ni tiene fin. Eso nosotros coge nuestras mentes y las tuerce. Por eso que yo siempre digo que los pequeños teólogos ya a los 5 años de edad comienzan a hacer preguntas. ¿Y quién creó a Dios? Alguien, porque nosotros en nuestra mente limitada vivimos en el aquí y ahora, ¿verdad? Tiempo y espacio. Nosotros operamos dentro de el mundo creado. Y todo lo que hay sabemos que tuvo un inicio. Inmediatamente tratamos de aplicar esos mismos conceptos a Dios. ¿Quién creó a Dios? Y así usted puede ir una detrás de la otra. Usted habla, por ejemplo, de la Trinidad. Habla de la Trinidad por un segundo. Un Dios, 3 personas, distintas una de la otra, pero idénticas en naturaleza, idénticas en poder, idénticas en merecedor de alabanza, etcétera, etcétera. Pero distintas en función, porque vemos claramente que cada uno se distingue a través de la Escritura. Pero un Dios nada más. Nosotros no tenemos una religión politeísta, tenemos una religión monoteísta. Un solo Dios, 3 personas, distintas en función, distintas en personalidad, idénticas en naturaleza. No me diga que su cerebro se va a un límite. No me diga que no. Se va a pasar una vida entera tratando de resolver eso y no va a poder. ¿Okay? Yo recuerdo que yo tenía un pastor de jóvenes hace muchos años atrás que decía, la Trinidad es como un huevo, tiene la clara, tiene la yema y tiene el cascarón. ¿Ve qué fácil? Se resolvió el problema. ¿Qué clase de explicación tan tonta? Usted no puede reducir la naturaleza de Dios en la Trinidad, el Dios triuno, a una explicación tan sencilla. Usted puede coger la clara y separarla de la yema. Pero usted no puede separar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una unidad total. Es tan absurdo el tratar de explicar la Trinidad de esa manera. La realidad es que nuestra mente llega a un límite. La omnisciencia de Dios también va a un límite. Nos llega a un punto en el cual yo tengo que decir, wow. Tengo que admitir, yo solo sé que no sé nada. Tengo que admitir que creo en Dios por fe y confío en Él por fe, pero que hay cosas que van más allá de la capacidad intelectual que yo tengo. Dios no lo reveló. Entonces, en este caso, este asunto de la soberanía de Dios, de la naturaleza, el origen y la naturaleza del pecado, y cómo es que Dios proveyó para el pecado antes que el hombre pecara, pero a la misma vez Dios mantuvo al hombre responsable por su pecado, porque alguien dice, bueno, pues si Dios sabía que el hombre iba a pecar y como quiera creó al hombre con la capacidad de pecar, pues entonces la culpa es de Dios, no del hombre. Pero usted nota que Dios como quiera hace al hombre responsable, ¿verdad? Ese es el argumento. Lo vamos a ver más adelante en Romanos, en 1 año y medio, 2 más o menos, cuando lleguemos allá en los capítulos 9 de Romanos. Pablo trata este asunto. ¿Por qué inculpa? ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú para cuestionar y pelear contra Dios? ¿Verdad? Entonces, tenemos que admitir, tenemos que sentirnos, miren,
vamos por esta manera, tenemos que aprender a sentirnos lo suficientemente cómodos con la realidad de que hay cosas que son más grandes que nosotros, tenemos que las creemos, aunque nuestro cerebro no pueda calcular que 2 más 2 es 4. Aunque intelectualmente hablando no podamos llegar a conclusiones que sean totalmente lógicas, yo creo esto porque así es que la palabra de Dios lo ha revelado. Y yo creo que honestamente cuando lleguemos al cielo algún día y logramos estar delante de la presencia de Dios y tengamos mejor conocimiento, muchos de estos problemas se van a resolver. Así es que funciona esto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora o comentario? ¿No? Ok, continuamos. Ahora, vamos a ver 7 declaraciones para desarrollar una teología apropiada acerca del pecado. ¿Okay? Y la primera en la cual vamos a hablar, vamos a usar la frase culpa heredada. Culpa heredada. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros somos constituidos culpables por el pecado de Adán. La culpa de Adán cae sobre nosotros. Esto es lo que los teólogos conocen como federalismo. Federalismo quiere decir que todos nosotros estamos representados en la persona de Adán. Estamos conglomerados. Ustedes entienden, por ejemplo, que tenemos lo que se conoce como el gobierno federal, ¿verdad? Aquí tenemos en esta nación el gobierno federal. ¿Qué es el gobierno federal? El gobierno federal es la conglomeración de todos los estados de esta nación representados bajo la sombrilla de un de un gobierno, ¿verdad? En este caso, el gobierno federal nuestro. Entonces, cuando hablamos de federalismo dentro del concepto teológico, lo que estamos hablando es que sobre quien se agrupan todos es el representante de todos. En este caso, Adán es nuestro primer padre. Y él es nuestro padre federal, por así decirlo. Debajo de Adán nos agrupamos todos nosotros. Y la culpa de él es culpa nuestra. Heredamos, lo que quiere decir es que nosotros heredamos la culpa. A mí lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo aquí enseña que cuando Adán pecó, Dios distribuyó la culpa de su pecado a todas las personas que descendieran de él. Aunque nosotros no existíamos todavía, Dios estaba mirando hacia el futuro y sabiendo que existiríamos, nos constituyó como culpables al igual que Adán. Pero lo que dice el verso 18 y 19 de Romanos 5. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Haciendo una comparación, un contraste entre Adán y Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Usted nota eso? La transgresión de uno vino la condenación, la desobediencia de uno vino ahora la constitución como pecadores de nosotros. El punto es que la culpa del pecado de Adán, mi amado hermano, no es solamente de Adán, sino que nosotros todos compartimos la culpa de él. Como dije, es lo que los teólogos conocen como la teología federal. Lo que quiere decir es que Dios atribuye a todos aquellos que están representados debajo de Adán la culpa de Adán. Pero note que interesante lo que Pablo aquí usa en el argumento en el capítulo 5 de Romanos, que dice, de la manera en que en Adán todos mueren, de la manera en que en Adán todos son condenados como pecadores o constituidos pecadores, de esa misma manera, ahora en Cristo, ¿ve? La desobediencia de uno nos condena, la obediencia del otro nos libra. Entonces el federalismo, dentro del concepto teológico, no solamente se aplica a Adán, sino que también se aplica ¿a quién? A Jesús. Él es nuestro representante federal, ¿ve? Él es la cabeza ahora. Y mientras que en Adán todos caemos en desobediencia y somos culpados, en Cristo todos nosotros somos libertados de esa condenación, ¿ve? Entonces, por eso es que me encanta ese título que la Biblia le da. Pablo le da este título a Jesús. Él es el segundo Adán. Él es el Adán que vino a restituir y a romper lo que el primer Adán completamente hecho a perder, ¿verdad? Así que, número 1, cuando hablamos de pecado, estamos hablando, mi amado hermano, que hay una culpa heredada, Esto es importante entenderlo, ¿sabe por qué? Porque muchas personas piensan y dicen, es que nace el niño, ¿verdad? Ay, qué niño tan inocente. Es un santo. El niño es un santo. Dale 5 años más para que tú veas. Ay, no, mi amado hermano, mire,
Sí hablamos de inocencia con los niños porque no tienen conocimiento. No hay conocimiento. Y ese es lo que nosotros hablamos de inocencia, porque el niño no ha aprendido todavía. Pero eso no quiere decir que el niño está libre de la culpa del pecado. Porque ese niño viene de la misma descendencia nuestra, Adán. Y por simplemente ser descendiente de Adán está bajo la misma raíz, viene del mismo linaje. Y la culpa de Adán es culpa nuestra. En Adán todos pecaron. Todos somos constituidos pecadores. ¿Sí? Así que el hombre no es pecador principalmente o primordialmente por lo que hace. El hombre es pecador por quien es. ¿Entienden eso? ¿Entienden lo que quiero decir con eso? Nosotros normalmente tratamos de definir el pecado como una acción. Decimos, pues cuando la persona llega a un nivel de responsabilidad o de madurez y comete el pecado, en ese momento es que la persona es culpable del pecado. ¿Ves? No, mi amado hermano, la realidad es que desde el inicio nosotros tenemos la culpa de pecado ya asignada a nosotros porque somos todos descendientes del mismo hombre que pecó, que fue en este caso Adán, que me lleva al punto número B. Segundo punto, la corrupción heredada. La corrupción heredada. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. No solamente tenemos la culpa de Adán, sino que también tenemos la misma naturaleza pecaminosa, ¿ves? Mira lo que dice Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice David. En maldad fui formado y en pecado fui concebido. No quiere decir que su madre estaba pecando cuando quedó embarazada. Lo que quiere decir es que la naturaleza pecaminosa vino desde el vientre. Dime, José. Ok, esa es la pregunta. Sí, esa es una de los debates teológicos que existen a través de muchos buenos teólogos, tienen diferentes opiniones de eso. ¿Qué ocurre con un infante que muere? ¿Qué ocurre con un infante que muere? Hay tres respuestas, a través rápido, hay tres respuestas que los teólogos han dado a esa pregunta. Número uno, la primera que se ha dado es que todos se pierden. Se pierden. Pues como no pudieron creer, se perdieron. Hay esa no es lo que yo creo, pero esa gente que cree en eso. ¿Okay? Número dos, la otra respuesta es que se salvan los que Dios quiera que se salven. ¿Okay? La otra respuesta. Se salvan los que Dios quiera que se salven. Si Dios escoge a uno para salvación y a otros no, pues entonces en el estado de infancia, Dios escoge a uno para salvación y a otros no. Entonces, eso es un misterio. Dios sabrá quiénes son. Unos se salvan, otros no. O esa es la segunda respuesta. La tercera respuesta que se da es que todas esas personas que en ese estado, no de inocencia por ser santos, sino de inocencia por no tener conocimiento, Dios los salva por su gracia. Dios los salva a esos infantes que mueren en ese estado tan pequeñito, o aún personas que mentalmente hablando nunca lograron alcanzar una edad apropiada, ¿verdad? Que tenía 50 años, pero tenía la mente de un nene de 3. Tenemos situaciones así, personas que no crecen en su mente, ¿verdad? Por quizás algún tipo de defecto cerebral, etcétera, etcétera. Y ahí está otro teólogo diciendo, entonces Dios a esas personas, Dios por su gracia, no porque son inocentes, porque ahí tenemos que hacer la distinción. Bueno, hay otra que gente dice, Dios los salva porque es que son inocentes. No, yo no creo que si Dios los salva, y ahí es donde estoy yo. Yo creo que Dios salva a esos niños, no porque son inocentes, sino porque Dios tiene gracia de ellos. Porque son pecadores todos. Son pecadores todos. Y entonces hay ciertas evidencias bíblicas que quizás... uno cita unos textos, otros citan otros textos. En el caso mío, yo estoy bastante cómodo en decir que yo creo que cualquier niño infante muere en ese estado. Por la gracia de Dios, Dios lo salva. Y creo que hay varios textos bíblicos que pueden usarse para probar eso. Que algún día llegaré al cielo y descubriré que estoy bien o que estoy mal, no sé. Pero yo creo que yo puedo darle confianza a una persona que pierde un infante. Es decir, tu hijo está en las manos del Señor. ¿Sí? Creo que hay testimonio bíblico de eso. Ahí es donde estoy yo.
No estoy en el campo de que todos se pierden porque nunca pudieron hacer una confesión de fe. Como nunca creyeron, se perdieron todo. Otro dice, no, se perdieron los que Dios quiso que se perdieran y se salvaron los que Dios quiso que se salvaran. Otro dice, no, Dios se salvaron todos porque eran inocentes. Y otro dice, no, se salvaron todos porque Dios por su gracia los salva. No porque lo merecían, sino porque Dios tuvo gracia de ellos. Ahí estoy yo estoy en ese campo. Yo creo que Dios los salva por su gracia, no porque eran inocentes. Porque todos nacemos en pecado. Heredamos la culpa, del pecado y heredamos la naturaleza corrompida. David dice, en pecado me concibió mi madre. Mira lo que dice el salmista en Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Noten eso. La corrupción. ¿A cuándo es que se le asigna la corrupción al hombre? Desde el nacimiento. Desde el momento del nacimiento nosotros heredamos la corrupción, tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos tendencias, mi amado hermano, que son totalmente pecaminosas. O sea que en la naturaleza, en la composición del hombre, el hombre está corrompido. ¿Ok? Así que no solamente tenemos la culpa del pecado sobre nosotros, porque Adán pecó y somos culpables del pecado, también tenemos la naturaleza pecaminosa sobre nosotros. Vamos al próximo punto, la depravación total. Van una ligadita una tras la otra. La depravación total. En nuestro estado natural, nosotros carecemos de bien espiritual delante de Dios. O sea, que nosotros no tenemos la capacidad para poder agradar a Dios en nada porque estamos en un estado de depravación absoluta y total. Allá en Génesis capítulo 6 dice Dios del hombre, cuando miró al hombre, que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. ¿Recuerdan? Cuando Dios miró a la creación y vio que estaban todos corrompidos. Mira lo que dice Salmo 14, 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso Pablo lo cita ya en el libro de Romanos, capítulo número 3. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Esa es la descripción que la Biblia le da al hombre en su estado natural. Pablo amplía esto un poco más en Efesios capítulo 2. Y Pablo ya en Efesios 2 nos habla a nosotros que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y nosotros seguíamos la corriente de este mundo conforme al principio de potestad del aire. O sea, el hombre está en un estado de depravación, no puede hacer lo bueno. Que me lleva al próximo punto, o no tiene bondad en él, el hombre no tiene bondad en él, me lleva al próximo punto, que es la incapacidad total. La incapacidad total. El hombre no puede hacer el bien espiritual delante de Dios. Nosotros carecemos de algo bueno, nosotros carecemos de lo bueno, pero porque carecemos de lo bueno, no podemos hacer lo bueno. ¿Entienden eso? Porque carecemos de bien, no podemos hacer el bien tampoco. Nosotros estamos en un estado de total incapacidad. Incapacidad quiere decir que el hombre no puede. Eso es lo que quiere decir. No tiene la capacidad para hacer algo. Es incapaz. Mira lo que dice Jeremías 13:23. Mudará el etíope su piel y su leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. ¿Puede el hombre hacer el bien? ¿Okay? ¿Acaso tiene el hombre la capacidad para hacer lo bueno? Yo sé que inmediatamente alguien insertará aquí y dirá, pero para un momento. Hay gente que hace muchas cosas buenas. Hay gente que dan su dinero para los pobres. Hay gente que ayudan al que está caído y no son cristianos. Además, debo decir que muchas veces para vergüenza de muchos cristianos, es cierto, muchas personas que no son creyentes hacen muchas obras, aún más muchas veces que los mismos creyentes. ¿Eso quiere decir ahora que por esas obras ya la persona está justificada y librada de la culpa? Librada de la corrupción. Acuérdense de algo. No es lo que el hombre hace primordialmente lo que lo condena. Es quién es el hombre lo que lo condena. ¿Sí?
Y como el hombre está corrompido, en un estado de corrupción, de depravación total, entonces aún lo que es bueno para el hombre hacer en sí mismo, propia opinión, termina siendo malo para sí mismo. Porque sus acciones están totalmente sucias. Yo siempre uso este ejemplo, me gusta usarlo. Supongamos que, yo creo que ilustra un poco lo que quiero decir. Supongamos que mi niño viene, yo mando a mi niño, estaba jugando afuera. ¿Sabes que a los niños muchas veces les encanta jugar con tierra y todo? Y viene, entra a la casa y yo le digo al niño, toma el trapo ese y vete, limpia la pared. ¿Qué va a pasar con la pared? La va a ensuciar más de lo que estaba, porque sus manos estaban todas llenas de fango. El niño pasa una hora dándole así y lo que termina haciendo es ensuciando más. Porque sus manos estaban manchadas. Entonces, él pudo haber hecho todo el esfuerzo que pudo haber hecho, un esfuerzo grandísimo para limpiar, pero terminó ensuciando. Manchó. O sea, nosotros es algo muy similar. Nuestra condición es una de depravación. Y aún cuando nosotros hacemos algo que para nosotros es bueno, terminamos realmente manchando las cosas. Hacemos el mal. Miren, la realidad es que todo lo que no se hace para la gloria de Dios es pecado. Pablo va más allá. Pablo dice esto. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Pablo. O sea, que si Dios no es la razón y la motivación para yo hacer las cosas, entonces mis acciones, aunque dentro de una medida humana puedan ser consideradas buenas, terminan siendo aún pecaminosas porque no son para la gloria del único que merece la gloria. ¿Ven lo que quiero decir? Así que aún yo puedo tomar todo mi dinero y venderlo para darlo a los pobres y no sirve para nada. Ese es el argumento de Pablo en 1 Corintios, cuando dice, si no tengo amor, si no tengo amor, si no tengo amor. ¿Se acuerdan de eso? Y yo doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Si yo tengo todas mis propiedades y no tengo amor, ¿se recuerdan? Mira lo que Pablo describe ahí. Pablo describe una super persona. Tiene un conocimiento ilimitado, si conociera todos los misterios, ¿recuerdan? Tiene una capacidad moral muy buena. Dio todos sus bienes. Es más, mira hasta el punto que llega esa persona. Se entregó su propio cuerpo por alguien. Pablo dice, pero no hay ágape. Importante entender lo que eso quiere decir. Ágape no es el amor nuestro, es el amor perfecto de Dios. ¿Entienden eso, verdad? El ágape, el amor ágape es el amor que solamente proviene de Dios. Si no hay ágape en mí, si no hay el amor de Dios, perfecto de Dios en mí, no importa lo que yo haga, yo soy como un címbalo que suena. ¿Ok? Coja esa batería, dale un cantazo ahí, eso es todo. No tiene beneficio ninguno. ¿Ve? Entonces, así que, cuando alguien diga algo, pero hay gente que hace lo bien. Todos nosotros heredamos la culpa, todos nosotros heredamos la condición. Y aunque miren, aunque no todos nosotros expresamos la misma corrupción, porque hay gente que son más malos que otros en el sentido de que hacen peores cosas. Yo no estoy diciendo que usted sea que una persona que es un padre decente es igual a uno que es un asesino, un homicida. Claro que entendemos que hay niveles de corrupción y hay gente que son más corruptos que otros en sus acciones. En sus acciones son más corruptos que otros. Pero en la naturaleza nuestra, todos nosotros estamos en el mismo nivel. Y somos igual de culpables. Aquí es donde no podemos librarnos. Yo soy tan culpable de corromper la ley de Dios como el peor de los asesinos. Busca cualquiera, el peor que tú puedas identificar. El terrorista más grande, búscalo, yo soy igual de culpable que él. ¿Bien? Aunque quizás en mi vida yo no fui una persona tan corrompida, prácticamente hablando, como el terrorista, o como el asesino, o como el homicida, o el violador, o el etcétera, etcétera. ¿Okay? Es importante, no todos los hombres llegan a un nivel de corrupción igual. ¿Por qué? Bueno, hay varias cosas. La conciencia, la sociedad en que vivimos, Dios dio el gobierno para coger y castigar a los hombres perversos y malvados y criminales, y la sociedad juega un papel grande en tratar de controlar. Usted puede imaginarse si no hubiesen leyes y no hubiesen policías y no hubiesen gobernadores que controlan y que rigen. Usted puede imaginarse el caos que estuviéramos viviendo nosotros. Increíble. No podríamos ni vivir aquí. Pero Dios dio al hombre ciertas herramientas para poder controlar el pecado.
Ahora, eso no quiere decir que porque una persona no esté ejercitando prácticamente el pecado hasta el mismo nivel que otro, que está menos libre de culpa. Todos heredamos la misma culpa y heredamos la misma naturaleza pecaminosa, la misma incapacidad de agradar a Dios, que me lleva al próximo punto, y es que todos somos pecadores delante de Dios. La pecaminosidad del hombre es universal. Nadie está exento. Nadie puede decir, eso no me aplica a mí. Mira lo que dice David en el Salmo 143, verso 2. No se justificará delante de ti ningún ser humano. No se justificará delante de ti, hablando de Dios, ningún ser humano. Nadie puede venir delante de Dios a decir, yo estoy libre. Estoy libre. Primera Reyes 8:46 dice, Salomón hablando dice, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. ¿Quién se sabe Romanos 3:23? Por cuanto algunos pecaron. No, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Así que todos nosotros estamos bajo la misma condición. La pecaminosidad del hombre es universal. Ahora, un solo pecado, el próximo punto, un solo pecado nos hace legalmente culpables ahora delante de Dios. El peso de la ley cae sobre mí, no solamente, mire, no solamente porque tengo la culpa heredada y la corrupción heredada, la incapacidad que ya está en mí, pero un solo pecado de quebrantar una sola ley de Dios me hace culpable del peso de la ley. Ese es el punto que Santiago hace en su epístola, capítulo 2, versos 10 a 11. Porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendieron en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. El punto de Santiago ahí es que yo no tengo excusa. Ahí dice, no, ve, yo he guardado todos los mandamientos con que rompas uno. Un romper, miren, no contesten esta pregunta. No me contesten esta pregunta. ¿Cuántos aquí nunca han dicho una mentira? Usted nunca ha mentido en su vida. Nunca usted ha dicho una mentira. Me conteste la pregunta. ¿Verdad? No diga, si no puede decir amén, diga ouch. ¿Ok? Y la palabra dice que la mentira es pecado. Ahora, mire esto. Porque, cojo la mentira porque esos son, la mentira yo creo que es uno de los pecados que nosotros consideramos como livianos. ¿Verdad? Los pecados livianos. Los pecados respetables. Ahí creo que hay un libro, no recuerdo el autor. Los pecados respetables, que no son tan malitos, son más buenitos esos pecaditos, son más chiquititos, ¿verdad? No hacen tanto daño. Y entonces, la palabra dice que un pecado, en este caso, vamos a coger el más respetable de nosotros, que nosotros tenemos que quizás algo como mentir, rompe la ley completa de Dios. Si usted es declarado culpable delante de Dios por cometer un pecado, pues soy culpable de toda la ley. Así que el peso legal de la culpa de mi pecado cae sobre mi vida, aunque solamente haya dicho una mentira en toda mi vida. Una nada más. ¿Entienden eso? Así que el peso de la ley cae sobre toda persona, no importa. Por uno rompo todos. Rompo la vajilla completa si solamente rompo un vaso. Soy culpable de la vajilla entera. Si solamente rompo una ley, soy culpable de la ley completa. Dios, el peso de la ley me juzga. ¿Okay? El último punto en esta línea. Merecemos la ira eterna de Dios por causa de nuestro pecado. Es lo que la Biblia es clara y nos enseña que nosotros éramos hijos de ira. Mira lo que dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Más adelante vamos a hablar un poquito más de la ira de Dios, en los domingos especialmente, ya llegaremos a Romanos 1:18, cuando lleguemos allá vamos a hablar más detalladamente la ira de Dios. El punto es que todos nosotros, hermanos, somos merecedores de la ira de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo no. Todos estamos en la misma condición y merecemos entonces la ira de Dios. Dios no sería injusto
Dios no sería injusto en castigarme eternamente. Escuche bien esto. Dios no sería injusto en castigarme eternamente. Dios estaría siendo totalmente justo si me castiga. Lo que queremos de Él es misericordia. Muchas personas se quejan en contra de la doctrina de la elección, que Dios escoge a uno y otros no. Y dicen, no, eso sería injusto. No, tú no quieres justicia, porque si fuera a ser justo con todos nosotros, Dios los mandaría al infierno a todos. Esa es la justicia, ¿verdad? Justicia sería que nos condenase a todos. Nosotros queremos misericordia. En su misericordia Dios escoge a algunos y salva a algunos. No todo el mundo llega al cielo. Por la misericordia de Dios, los que llegan porque Dios tiene misericordia de ellos. La justicia sería que todos seríamos condenados y sería justo entonces que Dios nos condenase a todos. Ahora, vamos a cerrar con una nota un poco más positiva. ¿Ok? Antes de cerrar. Lo hermoso de todo eso, mi amado hermano, es que Dios ha provisto a un Salvador sin pecado. Adán desobedeció en el huerto de Edén, pero Jesús obedeció al Padre en el huerto de Getsemaní. Él fue exiliado de la presencia de Dios en la cruz, drenado y absorbiendo toda la copa de Dios, de ira a Dios al máximo. Él tomó toda nuestra vergüenza, Él tomó toda nuestra culpa y toda la justicia de Dios fue transferida sobre Él, de todos aquellos que creen en Él. ¿Okay? Si nosotros no vemos y no entendemos que el pecado es el problema más grande que nosotros tenemos, la idea de un Salvador sin pecado que nos libra del pecado sería rara para nosotros. Si yo no entiendo que el pecado me condena, la idea de un Salvador sin pecado que me quita la culpa del pecado sería como que... Y ese es el problema que la mayor parte de las personas tienen. Usted le va a presentar el Evangelio a alguien y la gente por naturaleza se ven a sí mismos como buenos. La mayor parte de las personas se ven a sí mismas como buenas. Y la idea de un Salvador es extraña porque según ellos entienden, no necesitan quien los salve. Lo hermoso es que Cristo, nuestro Salvador, Él vino, vivió perfectamente en obediencia, Él vivió perfectamente en sumisión al Padre, una vida totalmente santa, y a través de Jesús, nuestro pecado es quitado. ¿Okay? La semana que viene, entonces entraremos a hablar acerca de la cristología bíblica, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su obra? Vamos a hablar acerca de la obra, en este caso la obra y persona, o la persona y obra de Jesucristo. ¿Okay? Que Él es nuestro Rey, bueno, bondadoso, amoroso, impecable, completamente santo, quien nos libra del pecado. Y esa es la buena noticia, ¿verdad? Bueno, demos gracias a Dios en una oración. Y